Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Open File. Hoy les cuento que estamos estrenando nueva imagen. Este es el nuevo logo de Open File para todas nuestras redes. Tenemos un nuevo Facebook, Open File Project, un nuevo Instagram, Open.file, y este canal de YouTube de ahora en adelante será llamado Open File. Así que nada, súper contento. Este proyecto está creciendo gracias a ustedes que aportan con feedback, con preguntas, con comentarios. Me han llegado muchos comentarios en persona también de diseñadores más junior o que están en la universidad o algo que les gusta mucho el proyecto porque aprenden harto y se pueden ahorrar mucho tiempo de errores y también mucho tiempo al trabajar, al conocer estos pequeños tips de técnicas que de otro modo podrían tomar mucho tiempo en aprender. Esto me llena de alegría porque mientras más gente prenda con la idea, más fácil va a ser poder llegar a otros profesionales para que ellos abran sus propios archivos y puedan enseñar otro tipo de cosas. Por ejemplo, que abran sus archivos de dibujo vectorial, que cuenten cómo organizar sus capas, sus archivos de edición de video, cómo es su timing, cómo manejan el audio, cómo dibujan la capa de volúmenes, un Lightroom, cuáles son los ajustes a los que más se recurre para lograr cierto tipo de efecto, etc. Creo que el proyecto Open File no solo tiene que ver con abrir archivos de Photoshop, sino que puede ser cualquier tipo de profesional el que le puede contar a los demás, a los que vienen un poco más atrás, cómo se hace, y así vamos ganando todo. Vamos a lo que nos convoca, y esta semana el póster que analizaremos es el de CNL Anarquía. Este póster es muy complejo de ver, digamos, tiene mucha información, pero no es tan complejo de hacer, o al menos no es tan complejo ahora que ya lo hice, puedo explicarlo, pero en su momento igual me costó bastante poder resolver la imagen. Lo primero es partir con una referencia. Esta referencia no siempre tiene que venir del mundo de la lucha libre. De hecho, lo mejor es que no sea así, sino que venga de cualquier otro lugar. En este caso, la referencia viene de una exploración mental basada en el mismo nombre del evento, CNL Anarquía. ¿Qué es lo que uno piensa cuando piensa en anarquía? Piensa en revueltas, piensa en manifestaciones, piensa en punk, yo pensé en punk, el tiro. Y este punk británico como de Sex Pistols y God Save the Queen, Anarchy in the UK, y ese tipo de arquetipos fueron los que se me vinieron a la cabeza. Pero creí que era muy evidente hacer el vínculo tan directo, sobre todo porque CNL o lo que estábamos haciendo en ese entonces no tenía nada que ver realmente con lo British, digamos, con el punk británico. Pero sí tenía que ver con algo que a mí me gustaba mucho, que era como la textura callejera. Entonces lo que me fui un par de décadas más atrás, también dentro de la música y también dentro de lo británico, a una de mis bandas favoritas, que es Black Sabbath. Y Black Sabbath, cuando lanzó su último disco, después de décadas fuera de circulación, que se llamaba 13, le encargó a una agencia que se llamaba McCann Copenhague que hiciera una campaña gráfica al respecto. Y esa fue la inspiración y se las quiero mostrar ahora. Bueno, esta es la campaña. Consistía en ocupar los espacios públicos donde se pegaban pósters para escarbarlos y crear esta textura donde al fondo veíamos que la leyenda regresaba, Black Sabbath con su nuevo disco 13. Y se creaba esta especie como de foco en el nombre de Black Sabbath, y también dejaba entrever que siempre estuvieron ahí, digamos, que estaban antiguamente, ellos fueron los primeros que pegaron el póster, por así decirlo. Black Sabbath es una banda muy antigua y también pionera musicalmente hablando.
Entonces, esto fue lo que más me gustó. Saber, digamos, cómo poder rescatar este tipo de textura y este tipo como de ir construyendo la historia una capa sobre la otra. Que coincidentemente, capas también es lo que tenemos en Photoshop. Así que aquí fue donde empezó todo. Teniendo esto en mente, vámonos a nuestro archivo. Lo primero que tenemos es una capa de textura de una pared con afiches como rasgados ya. Tiene poco papel. Eh, y esta capa obviamente tiene un poco más de información hacia el lado, pero yo me quise quedar con esta parte, la parte central, que no tenía tanta información. Para poder empezar a construir ya sobre un lugar que yo ya sabía que era el lugar donde quería que estuviera esta información, una pared. Luego de eso, con una capa de color balance más llegada a los azules, le cambié un poco el tono para que no fuera tan monocromo. Y con una capa de niveles, corrí un poco el punto medio para poder darle un poco más de contraste y hacer que esta imagen fuera como un poco más agresiva. Luego viene esto que es lo más importante de toda la pieza, que son las texturas de los pósters. Y aquí hay algo súper interesante que me gustaría rescatar, y es que estas texturas de póster fueron construidas con pósters de CNL de eventos anteriores. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, Dystopia, podemos ver un trozo del póster de Rocket para The End, que también lo revisamos en el primer Open File. Aquí un poco de Batalla Real, 2016. Un poco de The End, que también lo vimos en algún Open File. Y Nuevo Orden. Y Venganza. Por último también, uno que era el más reciente hasta ese entonces, Vendetta, donde Pedro Pablo y Rocket, que aquí no se alcanza a ver mucho, luchaban por el campeonato nacional que está al centro. Ahora, todas estas capas ya están, digamos, eh, ya no son editables. Yo las acoplé para poder ahorrar un poco de espacio y hacer las demás adaptaciones, porque no preví que en un futuro iba a estar mostrando esto a ustedes. En este caso, lo que vamos a hacer para poder explicarles cómo se hizo es que voy a incorporar un nuevo póster a la imagen final, y así ustedes van a poder hacerse una idea de cómo se hizo. En este caso lo que voy a ocupar es el póster de Versus, básicamente para poder mostrarles a través de los colores tan distintivos que tiene cómo es que se ve esta imagen. Entonces ya, lo primero es traer la imagen acá. En este caso se importó como un objeto inteligente, lo que está muy bien porque me permite rotarlo, modificarlo, etcétera, sin que pierda su resolución. Esto está súper bien porque yo en un inicio no sé realmente dónde quiero que esté este póster. Pero lo que sí sé es que quiero rescatar un poco la información del cinturón y quizás esta parte de donde está parado Ariel. ¿Cómo lo hago? Aquí viene el truco, y la verdad es que es mucho más fácil de lo que uno piensa. Se hace con un efecto de capa que se llama screen o pantalla. Pero para que funcione esto, primero tengo que traer una de mis texturas de papel. En vez de dibujarla, lo mejor es crearla o fotografiarla. En este caso son estas texturas de papel roto, papel negro roto, y entonces eso es clave. Tiene que ser negro con un contraste de blanco. Porque cuando yo aplico mi efecto de capa screen, reemplazo lo negro y dejo lo blanco. Y esto me va a ahorrar mucho tiempo en lugar de estar recortando digitalmente las partes negras. Lo que voy a hacer es simplemente aplicar una capa sobre una de estas texturas. Entonces, digamos que me voy a llevar esta capa que tengo acá.
y la coloco en mi documento. Entonces, como pueden ver, es un cuadrado con esta textura de papel roto, negro sobre blanco. Y lo que yo hago es tomar mi imagen y hacer un clipping mask apretando el Alt entre estas dos capas. Hago un clipping mask solo para que mi póster aparezca solo dentro de la capa inferior. O sea, mi póster está ahora circunscrito a el área de la capa inferior. Y cambio mi fusión de capa desde normal hasta screen. Y miren lo que pasa. La imagen aparece solo donde la imagen inferior es negra. Y donde es blanca no se ve nada. Esto es la clave de este póster. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque por el modo de fusión de capas, si yo elijo otro, por ejemplo, Multiply, va a ser lo contrario. Y uno puede ir viendo cuál es el que funciona mejor, pero en este caso, el que funciona mejor es Screen. Ahora, uno podría hacer otra cosa también, que es ajustar los niveles de esta capa de papel, ¿cierto? Con una capa nueva de niveles yo puedo ir manipulando cuán negro quiero que sea el negro, cuán blanco quiero que sea el blanco, y así voy dejando entrever un poco más de la textura del papel quizás dentro de la imagen. O si le quito negro voy deslavando un poco también la imagen. Y en este caso yo opté por dejarlo tal como estaba porque encontré que el papel ya tenía suficiente información y nada, eso ya me gustó. Ahora, esto sigue estando dentro de un cuadrado. Esto no es muy realista, no es muy convincente en el efecto que queremos lograr. Entonces, ¿qué hago para resolver eso? Primero coloco el póster donde me gustaría que estuviera, digamos ahí. Y luego creo una máscara de capa, en este caso una máscara de grupo. Y creé un pincel que es un cuadrado con bordes irregulares, como un poco un cuadrado negro en el cual yo borré algunas partes para hacerlo irregular. Y luego me voy a mis ajustes de pinceles, brush settings, y elijo algunas variables para mi pincel, para que no sea, digamos, un pincel plano como este. Yo no quiero que mi pincel haga eso. ¿Qué es lo que quiero que haga mi pincel? Quiero que mi pincel tenga variaciones. Entonces, aquí empiezo a jugar con estas variaciones. Quiero que mi pincel cambie de tamaño. Quiero que no sea tan regular. Quiero que mi pincel, el mínimo diámetro que tenga sea este. Quiero que mi pincel varíe en el ángulo. Que alguna vez esté así, otra vez esté así, otra vez así, y así. Y también en sus redondezos. Quiero que esté más achatado hacia la vertical o en la horizontal. Y también quiero que tenga este scatter, que no sea una línea perfecta, sino que vaya variando su aparición en el eje de forma azarosa. Y también este transfer le voy dando la opacidad. No quiero que siempre tenga la opacidad al 100%, sino que quiero que varíe un poco. Lo mismo que su flujo. Entonces, ya ahora con mi pincel con estos valores modificados, me voy a mi capa, máscara de capa, y pinto con un color negro. Y voy pintando los bordes. Y como ven, esto es lo que va ocurriendo. El pincel es más azaroso. Cada vez que yo hago clic, el pincel rota y varía en las variables que yo le acabo de entregar en el panel anterior. Entonces me va entregando, como tengo un pincel de Wacom, si yo lo hago más suavecito, me quita menos textura. Si lo hago más fuerte, me quita más textura. Entonces aquí yo puedo ya ir acomodando los bordes para hacerlos
esta vez sí mucho más creíble. Y esto va aportando al realismo de la imagen, de forma bastante rápida, como pueden ver. Entonces, digamos que quiero quitar toda esta parte de acá arriba. Quiero gastar un poco lo que pasa acá. Y si en algún momento me equivoco, invierto mis colores y en vez de pintar con negro, donde desaparezco, porque es una máscara de capa, recordemos, pinto con blanco y vuelve a aparecer. Entonces digamos que esto es lo que yo quiero que se vea ahí. O también digamos que no quiero que se vea esta parte del póster aquí en el blanco. Entonces esta misma máscara de capa se la aplico directamente a mi póster y elimino esto. ¿Ven? Súper fácil y súper rápido. Ahora con esto en mente, el mismo proceso que yo hice para este ejemplo fue el que apliqué para todos los demás. Y esto es súper importante porque así es como se va construyendo la textura final de la imagen. Y es bueno saber también que se construye por capas para poder lograr estas capas de las que hablaba yo antes en el ejemplo de Black Sat. Entonces, sé que Pedro Pablo no lo puedo poner arriba de todas las capas porque no se vería bien, sino que lo pongo entre capas, digamos, ¿cierto? Está sobre Versus y sobre Vendetta. De hecho, Versus ni siquiera se ve. Podemos correrlo un poco ahí para que tenga un poco de información. Y sobre Vendetta. Y aquí ya va mi imagen de Pedro Pablo. Esta es una foto que tomó Claudio Ramírez, nuestro productor y fotógrafo de Ringside y Backstage. Y básicamente es la foto, tiene un poco... Aquí es una versión de WhatsApp, por eso está bastante baja calidad. Siempre lo que conviene es trabajar con el RAW de la cámara, que es el que tiene más información. Entonces aquí lo que fui haciendo fue un recorte súper burdo, súper poco prolijo, un poco alejándome por el borde porque lo que yo quería hacer era dar la impresión de que este era un papel recortado, que estaba pegado en la pared como algunos afiches eh, pegados con engrudo que de repente se ve de algunos ilustradores en la calle. Entonces no era necesario tener este borde tan preciso recortado para poder lograr este efecto. De hecho, mientras más desprolijo mejor. Entonces, luego lo que hice, selecciono mi path, lo pongo a 0 píxeles y creo una máscara. Y aquí le voy a poner un color para que podamos ver cómo el recorte. Esto mismo me lo traje a mi archivo PSD principal. Y así ya se ve como más integrado. Luego de esto, hay una pequeña capa de gradiente de color acá arriba y una pequeña capa de niveles donde casi es imperceptible, pero lo que hago aquí es bajar un poco la presencia de los blancos. Aquí se puede ver muy bien en el logo CNL. Y terminamos con esta parte. Lo importante aquí es cómo se crea una historia con estos recortes de los pósters. Porque se puede ver parte de la historia previa a este show de CNL. Podemos ver la máscara del Mesías vegano, el póster de Distopia donde Pedro Pablo luchó contra el Mesías por el título, el mismo título del póster anterior de Vendetta donde Pedro Pablo le arrebató la máscara a su ex mejor amigo Rocket y se convirtió en campeón nacional. Como en su mente, digamos, lo que está más cerca de su cabeza, Rocket está en llamas viendo el póster de Juicio Final. Acá arriba alcanzamos a ver el póster de The End, que ya habíamos revisado.
el mismo póster de Batalla Real 2016, donde se deja entrever a Levi y también a Engranaje Jack, que en ese momento está lesionado, desaparecido, entonces se crean especulaciones, oh, volverá Engranaje, no se sabía. Aquí hay un gran sector donde se alcanza a ver el póster de Nuevo Orden, y eso, para ojos de no fan, digamos, este es un póster creo yo que se transmite la idea de la anarquía y de este caos y este como desorden callejero, de texturas de afiches, etcétera. Pero para el fan le entrega otro valor extra que tiene que ver con un repaso, unos easter eggs de la historia de SNL dentro del afiche. Y eso yo lo encuentro muy interesante. Es en lo personal lo que más me gusta de esta afiche. Sobre todo esto hay una máscara de grupo, aquí podemos ver lo que hace, que aplica la misma idea de los bordes irregulares al resto de la imagen para dejar entrever la textura de pared de fondo. Y también tiene aplicada una pequeña textura de papel, que lo que hace es entregarle una riqueza más interesante, digamos, a la fotografía, que de otro modo sería muy plana y muy perfecta y muy poco creíble de que estuviera colocada en una pared, ¿cierto? Bueno, continuamos. Sobre esto está esta pequeña viñeta que circunscribe la imagen y lo oscurece por los bordes, dejando el centro más luminoso. Eso hace que nuestros ojos se vayan directamente al centro de la imagen. En la parte de abajo rescaté la textura inicial y la enmascaré para que solo apareciera aquí abajo. Esto me va a servir mucho, sobre todo con esta capa de gradiente, para poder poner información ahí y que recorte con una buena lectura. La fecha tiene un detalle interesante, que es que la hora, digamos, está destacada con una pequeña textura de papel que también la vuelve coherente con el resto de la imagen y me sirve a mí para destacar un elemento importante, porque de otro modo podría llegar a confundirse. Ya en los auspicios, como les decía, la parte de abajo, digamos, sobre todo esta, es útil para justamente levantar ese tipo de información. Y sobre todo esta, hay dos capas de papel que son así. Esta tiene un poco de textura, pero lo que me interesan son las arrugas. Y esta capa también. ¿Para qué? Básicamente es para nuevamente volver a entregarle esta textura de papel a estas imágenes de papel impreso y pegado en la pared y arrugado y como malgastado por el tiempo, a estas imágenes que son digitales, que no tienen esa imperfección. Entonces estas dos texturas ayudan mucho a eso, sobre todo, por ejemplo, a este tipo de irregularidades que dan los bordes o las arrugas. Se ve acá. Son quizás imperceptibles hasta que yo te cuento que están puestas ahí, pero la verdad es que ayudan mucho a contar bien la historia de la imagen. Sobre esto, ya la información clásica, este logo que está diseñado con una tipografía que compré, que se llama Sucrose, que es muy práctica, me resultó muy útil para este afiche, sobre todo porque tiene unas variantes, digo, de textura. Entonces, este bold, por ejemplo, yo puedo cambiar esta R a esta otra R que tiene esta textura ya incorporada, digamos. Y esto me servía mucho porque cada una de las tipografías que utilizo, tengo que utilizarlas no solo en el póster, sino también en los versus, en el match card, en la información de meet and greet, etc.
Es una decisión propia que yo tomé, una decisión de diseño. Entonces, me sirve mucho una tipografía que tenga muchas variables, muchas variantes, y yo pueda, digamos, escribir muchas cosas distintas con ella. Y en esta tipografía en particular tenía no solo una, sino 4, 1, 2, 3, 4, variables de textura, digamos, destruida. Si ven, esta A no es lo mismo que esta A, ni esta N es lo mismo que esta N. Entonces, eso me servía mucho para poder utilizar la tipografía de forma que no fuera completamente evidente que era una tipografía, sino que esta diferenciación entre una y otra hace que el ojo no evidencie de forma inmediata, digamos, el truco de lo que se está haciendo. Y es una de las cosas que a mí más me gusta poder lograr. Entonces, como pueden ver, le faltaba la A de anarquía. Y esto es porque yo lo que quise hacer fue una variante del típico logo de anarquía que siempre se ve siempre, que si mal no recuerdo, es como una A con un círculo, ¿cierto? Todos hemos rayado esta cuestión en algún momento. Entonces yo lo quise estilizar un poco y para eso creé este círculo rojo y dentro del círculo compuse esta línea con esta A para logotipizar un poco la imagen que vemos acá. Digamos, no es un logo de la anarquía, pero sí mantiene los mismos códigos, pero es diferente y a mí me sirve más. Sobre todo porque no quería vincularme directamente con la tipo de anarquía más punky, como lo que hablaba un poco antes. Entonces esto aparece acá, con una pequeña capa de textura que se la aplico a través de una máscara. Entonces, cada uno de estos puntos negros es un sector de la imagen donde la imagen se vuelve transparente. Y bajo eso, 2 golpes con un pincel de spray rojo para hacer más difusos los bordes perfectamente redondos del logo que ya les mostré antes, y a la vez tener este como chorreo de spray propio del lenguaje más callejero, más de street art y más de afiche, como lo que estábamos hablando, más de street art. Así que ya estamos terminando. Lo último que va sobre todo esto es esta pequeña capa de textura, que aquí podemos ver lo que hace. Oscurece un poco la imagen, pero a la vez le entrega una textura de papel, ya que esta es una textura como de fotocopia antigua. Entonces tiene estas irregularidades, estas imperfecciones, hay algunos espacios que son más claros que otros, y digamos se aplica sobre toda la imagen para poder cohesionarla un poco más. Y ahí ya estamos listos con nuestro fichero. Como ven, las técnicas usadas hacen que la construcción de la imagen sea más simple, pero para poder llegar a estas técnicas yo tuve que pasar por una serie de errores, o no errores, pero sí experimentaciones. Y esto es súper importante porque cuando uno muestra el trabajo terminado da la impresión de que es más fácil de lo que es realmente, porque uno ya conoce ese camino, ya lo recorrió, y es fácil contarle a alguien cómo recorrer el camino cuando uno ya lo conoce. Pero también les quiero mostrar, por ejemplo, el primer whip, el primer boceto, el work in progress del afiche de Anarquía, que tenía los mismos elementos, pero era completamente horrible y no funcionaba. Si se fijan bien, contiene también los pósters antiguos de CNL. Aquí podemos ver a Bundy en batalla real, aquí se deja entrever un poco la máscara en llamas de Rocket de Juicio Final,
la máscara de Boris de Dystopia, el mismo recorte de Pedro Pablo. Acá arriba se deja entrever la cara y la polera de Bundy en The End, pero en el conjunto no funciona nada. Es una imagen sucia, una imagen confusa, una imagen que no transmite la idea de estas capas de afiches pegadas unas con la otra. Y era básicamente porque yo no conocía una forma de poder hacer este efecto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Recurrí a Google, me metí a YouTube y puse en el campo de búsqueda torn paper, que es como un papel rasgado, torn paper en Photoshop. Y me salieron varios tutoriales y había un tutorial que fue el que encontré más útil, que fue lo que les enseñé ahora acá. Ocupaba esta técnica del overlay e incluso tenía un link para poder descargar las texturas que yo les mostré. Entonces me solucionó la vida de estar, no sé, 5 horas haciendo esta versión fea del afiche. Cuando conocí la otra técnica y la pude incorporar a mi flujo de trabajo, con lo simple que era, me demoré 1 hora y media o 2 horas más en retransformar este afiche a la versión final, que creo yo que está mucho mejor. Así que les quiero transmitir eso, no se queden siempre con la primera versión. Si tienen alguna duda, por lo general hay alguien que ya lo resolvió, entonces métanse, averigüen, pregunten. Les voy a dejar el tutorial que yo vi para que ustedes también puedan descargar las texturas. Hay un link de Mediafire que todavía está disponible. Así que eso, chicos. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Me extendí un poco, pero creo que hay mucha información importante que pudo ser transmitida gracias a esta revisión, a este Open File. Y agradecerles nuevamente por su sintonía. Recordarles que tenemos nuevos canales en Instagram, @open.file, en Facebook, OpenFile Project, y ahora este canal también se llama OpenFile. Así que nada, cuéntenme qué les pareció, si les gustaría ver alguna otra técnica en particular, si hay algo que no entendieron bien, etc. Cualquier cosa, aquí estamos para poder resolver sus dudas y seguir creando una comunidad respecto a este proyecto llamado OpenFile. Muchas gracias, que estén súper bien, cuídense y nos vemos. Chao.